En 2015 se hacen talleres y seminarios sobre el derecho a la educación, con preguntas como si el derecho a la educación es una llave para ejercer otro tipo de derechos, ¿no? Es decir, qué importancia tiene la educación, y en este caso la educación de personas jóvenes y adultas para las comunidades, para los distintos contextos, ¿no? A partir de eso tenemos ya aproximaciones a las personas, les decimos, a las de base, a las que están en la cotidianidad de sus acciones, en el campo, en las comunidades, con las personas que buscan ejercer este derecho a la educación, y que son las personas jóvenes y adultas. Hubo una actividad que desde el INEA Nacional promovieron para que se hiciera un estudio sobre las políticas educativas y cómo estaba la política pública en nuestro país. Entonces me fui involucrando, en este caso con el compañero Carlos, con el compañero Juan Antonio de la DBB. Salió en una charla que yo decía, oye, hablando incluso de lo que son cuestiones de derechos humanos, yo siento que de alguna forma la parte de indígena pues está muy marginada. ¿Qué podemos hacer? Les llamó la atención a ellos también y dijeron, oye, ¿por qué no empezamos a platicar? ¿Por qué no empezamos a ver si podemos hacer alguna actividad con ustedes? Les damos una charla. Tuvimos que ver cómo hacerle para formalizar el asunto. Entonces se formaliza a través de un convenio y empezamos a trabajar ya más en forma. Ellos ya nos tomaron en cuenta en sus planeaciones, en sus proyectos. Nosotros también ya lo tomamos como parte de nuestras actividades. Y por fortuna, cuando en la administración que se inició, como hasta ahora en la actual, siempre hemos tenido el apoyo de nuestro director, en este caso el licenciado Gustavo, y en los anteriores casos. Y así empezó todo, como una muy buena intención de dos que van en un camino, se encuentran, platican y les gusta lo que platican y se siguen platicando. Y bueno, eso empezó en 2016 y seguimos platicando en el mismo sendero. Los trabajos que venimos haciendo eran más eh, trabajos conjuntamente a oficinas centrales, INEA en ese caso, y todos los contenidos o orientaciones para desarrollar hacia la atención educativa con población indígena venían de esas líneas de acciones, ¿no? Prácticamente nosotros hacíamos como una réplica de los contenidos que venían, ¿no? Una de las grandes cosas que ya veníamos haciendo antes de que llegaran DBB, pues es la formación de las figuras, la construcción de las guías de formación, que son las herramientas que nos permiten pues llevar a cabo la formación, ¿no? Como compañeros de ahí del departamento, pues nunca nos reuníamos así como para ver cómo les fue, cómo se sintieron. Dábamos los talleres y pues hasta ahí no había esa interacción entre compañeros. La verdad es que en ese sentido nuestros talleres estaban muy acartonados. Si bien no podemos decir que estaban mal, porque pues no estaban mal, pero sí podían estar mejor. La verdad es que en muchos de esos talleres que me tocó ver, la gente se quedaba todavía enganchada. Y entonces yo les dije, oye, ¿no nos pueden ayudar también en esta parte de mejorar nuestros talleres? A ver, tienen los talleres, ¿cómo son? ¿Los conocieron? ¿Se los platicamos y todo? Sí, le entramos, les ayudamos. En 2016 empezamos un trabajo colaborativo con el DAG, con el Departamento de Atención a Grupos Étnicos, con 14 personas en específico, pertenecientes a 5 lenguas indígenas: Tzotzil, Celtal, Tojolabal, Cholizoque. Y después de estar escuchando a las personas y sus experiencias, surge la posibilidad de hacer un modelo educativo que nos brindara las posibilidades de poder trabajar en la práctica, un proceso de formación de la mejor manera, en la que se viera la persona al otro, a la otra, de forma distinta a la que se estaba viendo. El planteamiento de este modelo educativo, que es herramientas pedagógicas para mejorar la práctica educativa en el modelo indígena bilingüe, es como surge y cómo se construye en ese año, y que era el cierre de un proceso, pero que nos abrió la puerta a seguir esto, ¿no? Fuimos entrando en esa dinámica de trabajo y por eso con ellos, porque tampoco hubo imposición por parte de ellos, es decir, a que ellos hayan llegado, pues no compañeros, no
No se hacen así las cosas, sino se deben de hacer así. No hubo la parte bonita, la parte que sí conmueve el poder trabajar, ir platicando, ir construyendo juntos. De esa reunión fue el parteaguas, digamos, ¿no? Donde la DBB Internacional se comprometió a analizar las 5 guías que ya se les había presentado, o como veníamos trabajando nosotros. Y dijimos que estaba muy bien, ¿no? Que estábamos puestos a contribuir más bien, ¿no? Nuestro trabajo es ser facilitadores y facilitadoras, o sea, no es transmisores, o sea, entonces no traemos nosotros una verdad o algo que tenemos que entregarle o pasarle a los demás, tenemos que facilitar los procesos y esa facilitación implica poner a las personas en una posición diferente, en un lugar diferente desde donde puedan construir su propio saber. El principal impacto que ha tenido la DBB hacia el ICHEJA es una cosa, el fortalecimiento de lo que hacemos y el ampliar el conocimiento que se tiene sobre educación para adultos con la experiencia que trae la DBB, las ideas, los métodos, las formas. La educación es dialéctica, todo es dialéctico y yo creo que debemos estar a la vanguardia del conocimiento que nos puedan generar otras instituciones y más con la DBB, con la amplia experiencia mundial que se tiene, porque la educación es la única que no debe tener fronteras. Lo que se plantea desde DBB era eso, desde la educación vivencial nosotros le nombramos, ¿no? Es decir, necesitamos antes de teorizar o antes de hablar de cualquier cosa en su terminología, es cómo vivimos eso, ¿no? Y entonces de este periodo que empezamos en 2014, 2015 y todo lo que fuimos observando, pues sí teníamos ciertas, es decir, había una noción de que es decir, si uno va a trabajar el derecho a la educación y eso, pues había que reflexionar qué era la educación, ¿no? Pero en este contexto indígena también, ¿qué es la educación desde los pueblos? Porque se concibe desde otros modos y maneras de ver y de hacer las cosas. Y por esa razón hicimos una guía de formación propiamente de ese trabajo con DBB, entre ICHEJA, DAGE y DBB. No está solamente las palabras de Carlos, palabras de Juan Antonio, sino que está la palabra de quienes nos involucramos en todo ese proceso de formación, ¿sí? La guía inicial se conforma de 5 temas. Tenemos el primero, que es la educación formal y la educación desde nuestros pueblos. Se platica, se comparte nuestras historias, nuestras cosmovisiones, el ritual que hacen nuestros padres y abuelos, el respeto a la madre naturaleza. Todo eso se transmite de forma oral. Por eso se da este tratamiento como un despertar de parte de nosotros y de nuestra gente a quienes formamos para poder concientizarnos y pensar y retomar ese otro mundo educativo, se puede decir. Los derechos humanos y el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas. Cuando la persona joven y adulta curse su primaria o su secundaria, porque a través de la lectura, a través de la escritura, puede conocer y ejercer sus demás derechos. Y lo otro que sería el analfabetismo. Como concepto, como término, suele definirse que el analfabetismo pues, es la población que no sabe leer y escribir. Detrás de esa definición hay una serie de aspectos que habría que considerar, porque habría que ver que esa población lo que no tienen es la herramienta para poder representar gráficamente lo que saben, lo que conocen, o su historia incluso, o cómo viven. Y eso es lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Como tratar el analfabetismo no solo como un fenómeno social. La importancia de nuestra lengua, bueno, eso es un tema que ya lo hemos trabajado, pero que también sí se le dio mucho realce porque nos conllevó a poder
entrar en un espacio de reflexión con nuestro grupo. ¿Qué piensas tú que podamos hacer para que podamos seguir escribiendo nuestra lengua? La relación pedagógica, esto es un poco como para cómo se da el proceso de enseñanza. Siempre hay esa situación de que el maestro que está frente a un grupo, un maestro, un capacitador, un formador, siempre hay esa idea de que él tiene la última palabra, no la de los educandos. Entonces, cómo poder revertir esa práctica. Que esto implicó, en todos los temas, implicaron lecturas, porque en esto yo recuerdo muy bien de la educación bancaria, de lo que habla Pablo Freire. Dimos un primer taller, como piloto le llamamos, porque pues era un poquito ver cómo había quedado esa guía y cómo pues se daba dentro de un grupo, cómo la gente lo veía en ese caso. Y la manera de cómo se abordó, pues igual fue invitar a asesores. Ahí sí directamente nos venimos con asesores, porque pues son las figuras que están más cercanos ya a los adultos, ¿no? Ya no nos quedamos como siempre lo tradicional, la exposición, cambiamos ese pensamiento. Nosotros le damos las guías, pero ellos desarrollan a su manera. Esa es la dinámica que nos ha cambiado. Por ejemplo, los contenidos que trae ahorita las guías es por el trabajo de DBB ahora e ICHEJA que ha mejorado. Reunirnos, participar en grupo, porque a veces no se puede, y hacer dinámicas, divertirnos juntos, pero aprendiendo. Conocí el proyecto, pues sí, me gustó mucho. Más me gustó porque habló de la importancia de la lengua. En mi comunidad así querían aprender más el español porque piensan que vale más que nuestra lengua y no saben que la lengua vale. Y pues gracias a ellos que sí aceptamos, y hasta el momento pues ya en mi caso pues ya siento que ya soy otra persona, ¿no? Ya he aprendido muchas cosas de ellos y pues ahí seguimos caminando, ¿no? Cómo me gustaría regresar a aquellos tiempos para tratar de hacer las cosas mucho más mejor lo que yo hacía antes. Y como ya no se puede, la que es tiempo pasado, ya no. Entonces es tratar de hacerlo, por eso ya me motiva más. Ya vi que hay otra forma de hacer las cosas. Y efectivamente los contenidos que se tienen no es una construcción de DBB, no es una construcción del DAGE, es un trabajo colectivo. No es lo mismo generar un material a nivel central o con otros estados donde el contexto es totalmente diferente. Y yo creo que eso es lo valioso, el impulso que viene dando DBB, en decir, nos apeguemos a esto, trabajemos los materiales que tenemos en la región, aprovechemos el contexto en el cual ustedes están desarrollando a través de sus experiencias, a través de sus vivencias, qué están viendo en la comunidad, cómo ellos están aceptando este proyecto educativo. Y yo creo que eso nos ayuda y nos va a ayudar mucho porque incluso al asesor, a los formadores les permite opinar y decir qué están viviendo ellos ya en el lugar de los hechos. En las reuniones o en los talleres que teníamos, nosotros veíamos la importancia de que dialogaran en su lengua y explotaba de otro modo, ¿no? Porque el mundo es de otro modo y además en esta
en esta diversidad de la que somos parte y que estamos con 5 pueblos, es decir, era una riqueza increíble, ¿no? Es decir, todos estos vehículos, cómo se iban transformando y entonces cómo el mundo se hacía muchos mundos, había un sentido común del quehacer de nuestro trabajo. Después de que llegaron los de la DBB, nos dan ahora sí que la explicación total del tema de que nosotros vamos a capacitar. Yo veo los cambios, ahora ya nos vamos y nos enfocamos más a la práctica. Estar ahora sí que en movimiento, quizás traer algunas vivencias que son reales, ¿no? De una comunidad, ¿no? Y cómo poder solucionarnos, ¿no? Yo creo que se enfocan más a la vida real. Que DBB nos siga enseñando o apoyándonos a creer en nosotros mismos, porque es lo que hace, hacer que creamos en nosotros y que digamos, yo sí sé del tema, pero por miedo no lo digo. Gracias a ellos hemos también nosotros perdido ese miedo de decir, yo no sé, yo no puedo. Nos viene a renovar todo. Nos va enseñando cómo integrar juegos y hacer que el taller se disfrute más y aprendas más. Eso es lo que ha hecho la fundación con nosotros y sí, ha sido buena y ha tenido buena aceptación con los asesores. Gracias a ellos también, como digo, han invitado a asesores a que asistan a eventos, a reuniones o talleres. Entonces sí he visto cambios que sí se ha logrado y que se viene trabajando muy bien con ellos. La Fundación Alemana ha venido como a fortalecer más, como a aportar otro poquito, un granito de arena más para aterrizar mejores estrategias. Ya no caer con con lo mismo. Y a mí me llamó mucho la atención que en los talleres que tuvimos con ellos se generaban muchos procesos, se lograba un muy buen nivel de participación. Yo creo que ha generado espacios de reflexión, espacios de autoconocimiento, espacios de empoderamiento. Los talleres, cursos que damos con los asesores nos facilitan de una manera práctica y sencilla. Y la otra manera es que también nos sirve en la vida cotidiana porque podemos expresar nuestros pensamientos, nuestro sentir a través de una forma dinámica, ¿no? Porque pues es fortaleza de la DBB, es que es mucha dinámica, una manera fácil y práctica, pues a través de juegos, a través de trabajos en equipo, y eso hace que nos socialicemos con los demás, ¿no? Interactuamos dentro de la sociedad. He tenido talleres con lo de la DBB y de lo que he aprendido, yo le puedo transmitirle esa información, qué tan importante es todo eso. Y veo que los asesores como que me dan confianza más y ellos también les dan confianza a hablar entre nuestra misma lengua. Los adultos, los jóvenes, o que aprendan a leer o tomar el lápiz, porque muchos hasta les da miedo agarrar un lápiz. Cuando una persona decide entrar a un proceso en donde quiera optar por la lectoescritura, por la alfabetización y al final por la certificación, es un proceso largo. Y entonces, ¿qué pasa en ese camino, no? Entonces, que hay personas, formadores, asesores, asesoras, que ofrecen un acompañamiento en ese camino, y entonces en ese camino nosotros ponemos ahí pues los esfuerzos. Hay muchas cosas que no he visto en mi personal, pero aquí en programa ICHEJA yo lo agarré la confianza y tengo otras palabras. Eso es lo que me motiva a mí. Pero en esa formación me acuerdo que sí participaba yo, y a veces no es necesario que te obliguen, simplemente te da ganas de participar porque ves el ambiente en que estás. Y en el momento en que estás participando agarras valor de que donde quiera, ya con la cara levantada ya vas. O sea, cambia uno. Eso sí ayuda a uno bastante como persona. Aprendí lo que es cómo se puede concientizar, manejar adultos
cómo enseñarles, pues que no es la misma forma de cómo enseñarle a un niño a un adulto. Entonces ahí aprendí a cómo tratar a un adulto, de cómo empezarle a decir qué es los vocales, qué es la A, qué es la I, qué es el abecedario. Entonces lo mismo pasa en las asesorías. Cuando uno habla lengua indígena, pues todos participan. Cuando uno no habla lengua indígena, todos calladitos. Entonces cuando tú llegas y les explicas en lengua indígena qué es lo que van a hacer, ya ni hay tiempo para esperar con las participaciones, porque todos quieren participar, pero no hay tiempo. Así hemos venido viviendo con las experiencias, más con los talleres que hemos recibido. Veo que tienen interés de aprender y eso que me motivó más. También busqué la estrategia, cómo enseñar, no solo en el libro que ve acá. Logré con ellas y ya saben su firma, su nombre, y algunas palabritas que hasta ahorita quiero seguir estudiando en la prepa, es que no estudié prepa, solo secundaria terminé. Por eso ya estoy de asesoría, ¿sí? Porque ya sé un poco, por eso quiero apoyar también a las gentes, adultos mayores. Estoy acá por las historias, por lo que hemos pasado. Quiero trabajar en algo que podría servirle a otras personas. Yo quiero por lo menos cambiar un poco de todo esto. Porque sé hablar, pero no sé escribir. Eso es lo que me falla. Y también eso, me gusta estudiar. Y también involucrar a más personas que también llegan a saber qué es lo que sentí yo desde que eso cuando me dejaron. No es fácil para vivir todo el tiempo. ¿Cuántos años viví sin esos estudios? Sin apoyo de mi familia. Cuando mis hijitos estaban chiquitos, pues no podía hacer nada, aunque yo quería. Yo sentí que había perdido todo, pero aún no, porque nunca es tarde para tener esos estudios. La educación debe ser integradora. La educación debe ser generadora de conocimientos universales. Y yo creo que esa es la ventaja más grande y hermosa que nos da la DBB. Que ya hay ahí semillas que están empezando a dar sus primeros frutos, etcétera, pero que necesitamos impactar a la institución de otras maneras y en otros espacios. ¿Qué sigue para mañana, no? ¿Qué sigue para el futuro? Porque queremos, al menos desde donde yo lo veo y de lo que he compartido con mis compañeros del Cheja, del DAG, queremos seguir con esto, ¿no? Es decir, seguir imaginando, soñando y construyendo conjuntamente. Kusi wontak nae, woot mushana, kusi shana wote, wone muhna, kuchal muhtzontik, escuchulogatik.